entonces que tratamos en la unidad 3? ¿Se recuerda? ¿Cuáles son los temas que vamos a ver o contenidos en la unidad 3? El primero creo que era conteo, algo así. Ajá, métodos de Eh, conteo. a métodos de conteo, ajá. Ajá, y entre los métodos de conteo, ¿de cuáles se recuerda? Como le digo, Lick, solo el Solo te- video y las combinaciones que siguen ahí nada más. Ajá, ok. Bueno, entonces, con respecto, tenemos varios métodos de conteo, ¿verdad? En la presentación. Lick, y está grabando la tutoría para poder verla después, sí, ¿verdad? Sí, la grabación la lleva el coordinador ahorita porque Ah, yo va. tuve que entrar como invitado porque no me funcionaba nada aquí. Ah, ok, gracias. Ajá. Entonces, eh, entre los métodos, bueno, los métodos de conteo más utilizados, según el video que usted vio, ¿de qué trataba? Según los videos. ¿Se recuerda de algo de los videos que nos pueda compartir? Hola, ¿me escucha? Hola, hola. Hola. Sí, ahorita me voy conectando, no sé de qué estaba preguntando. Ajá, está Guillermo. Sí, Sí, estaba preguntando sobre los videos de la unidad 3, sobre los videos que me comentaba Oscar que él solamente eso pudo revisar, los videos sobre los métodos de conteo, y la pregunta es, ¿cuáles son los métodos que más se utilizan? ¿Cuáles son los métodos de conteo que más se utilizan? en el video habían como nueve métodos, ¿verdad? Ujú. Y el primero era multiplicación, el Multiplicación. segundo era factorial de n, ¿ah? Ujú. Y después habían otras fórmulas más en la cual también estaba el factorial de n sobre eh, n menos r factorial. Sí. También se podía hacer lo que era n sobre n a la n, perdón, Ujú. que también daba el resultado. También cuando había que hacer como combinaciones con n a la k, Ajá. y los otros sí no recuerdo cómo eran, pero a eso sí. Vale. Y de esos métodos, del material, del documento PDF que tenemos ahí, no sé si lo revisó. Donde la unidad, sí, estuve viendo ahí de las que hay permutaciones. Ujú, Estuve, permutaciones, ¿qué más? y bueno, que eso como estaba viendo también de las combinaciones, permutaciones, combinaciones, y vi los videos, nada más, de ahí no Y continué leyendo. ajá. ¿El material complementario lo revisó? Fíjese que solo así nomás, digamos, no lo No. leí así, solamente como nada más, como así, como le Ujú. digo, fue una avistada, pero no leí exactamente qué traía ahí. Vale, ok. Bueno, entonces, en base a eso,
nosotros lo que queremos es como aclarar dudas particulares, ¿verdad? Para discutir los temas. Por ejemplo, los métodos de conteo. Entre los métodos de conteo tenemos los de ordenación. También tenemos ordenación, permutación, variación, combinación. El factorial de un número, creo que investigaron eso, lo que es cómo calcular el factorial de un número. Y los problemas, ¿verdad? La idea es que se vayan entendiendo los ejercicios que presenta la unidad 3. La unidad 3 es introducción a la probabilidad, pero para eso comenzamos con las permutaciones y variaciones, ¿verdad? Que vamos a entender como permutaciones, que es una serie, un concepto de permutación y variación, es desarrollar como la idea de un diagrama de árbol también que permita contar grupos de elementos. El árbol se construye a partir de un nodo, es decir, que a partir de una raíz, ¿verdad? Y de ahí comenzamos, de ahí partimos para construir un diagrama de árbol. Y las ramas son las posibilidades que tenemos. En el primer ejemplo que aparece en el material es un diagrama de árbol, ¿verdad? En donde se pregunta cuántos arreglos se pueden hacer con tantos pantalones y tantas camisas. No sé si revisando ustedes el material pudieron verificar ahí los arreglos posibles y si tienen dudas en cómo armar esos arreglos. Porque partimos de eso, ¿verdad? De lo básico, antes de dar otros principios, partimos de ese esquema o de ese diagrama que es el árbol, para poder hacer ordenaciones o arreglos. No sé si tienen alguna duda hasta ahí. No, con ese diagrama ahí no tengo ninguna duda, porque solamente digamos como que se inicia con un objeto, ¿va? ¿Sí? Y a este objeto se le van haciendo las ramificaciones del segundo objeto, dependiendo de la cantidad de colores que tenga o cantidad de números que tenga, de elementos que tenga, ¿va? Y ahí se va ya haciendo lo que es arreglo, ya combinando cada ítem, digamos, al final. Ok. Va, entonces ahí es fácil identificar, por ejemplo, con cuántas ramas va a iniciar el árbol y cuántas ramas va a tener el árbol, ¿verdad? Entonces eso creo que se entiende muy bien ahí. Pero también nosotros puede ser que los problemas sean demasiado extensos, ¿verdad? Ya no los podemos representar mediante un diagrama de árbol. Entonces, en ese caso, nosotros utilizamos el principio de la multiplicación. El principio de la multiplicación que nos sirve para n, desde k conjuntos hasta n, ¿verdad? Eso significa que nosotros podemos tener muchos elementos si utilizamos el principio de la multiplicación en vez de utilizar el diagrama de árbol. El diagrama de árbol es práctico cuando los elementos son poquitos, ¿verdad? Entonces lo podemos representar fácilmente. Pero la otra opción que tenemos es el principio de la multiplicación, en donde lo que hacemos es multiplicar los elementos, ¿verdad?, que tengamos. Por ejemplo, si nosotros aplicáramos el diagrama de árbol al problema 1, donde se presentan los pantalones y las camisas, podríamos hacer la multiplicación de 2 pantalones que tenemos, 2 colores de pantalón, y 3 colores de camisa, ¿verdad? Si nosotros multiplicamos 2 por 3, eso da un resultado de 6. Eso es aplicando ya el principio de la multiplicación. Lo que ustedes pueden observar también en el diagrama de árbol, el resultado de los arreglos son 6 arreglos diferentes, ¿verdad? Entonces, significa que si el diagrama de árbol se cumple para
variables pequeñas se cumple para n variables también, pero no es práctico, ¿verdad? Eso es lo que sucede, que no es práctico. Porque a medida van aumentando los elementos, el árbol se va haciendo demasiado extenso. Entonces utilizamos el principio de la multiplicación, ¿verdad? Vaya, no sé si tienen alguna duda con el principio de la multiplicación. No, por mi parte no ninguna. Tengo entendido que, digamos, dependiendo de la cantidad de elementos, eso se multiplica, ¿verdad? Si hay de un elemento tantos ítems, se multiplican por la cantidad de los otros elementos. Correcto, ajá. Vaya, por ejemplo, si discutamos un ejemplo, lo importante acá es identificar los datos, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos 3 matrimonios se reúnen para celebrar el aniversario de uno de ellos. Desean que se les haga una fotografía que estén todos los hombres juntos y también las mujeres. Luego la pregunta dice, ¿de cuántas formas distintas pueden colocarse? ¿Cuál sería entonces los casos para este problema? El caso 1, que las mujeres estén en el lado izquierdo. Para ello se puede utilizar el principio de la multiplicación, ¿verdad? El principio de la multiplicación, como son 3 matrimonios, ¿cuántas mujeres existen? 3 mujeres, ¿verdad? Entonces, utilizando el principio de la multiplicación, debo ordenar las 3 mujeres, ¿verdad? El primer elemento 3, segundo 2 y el tercer elemento 1. Y así, ¿verdad? Después de haber ordenado las mujeres en el lado izquierdo, entonces ordenamos los hombres, porque el problema es que los hombres, todos los hombres deben estar juntos y también las mujeres. Supongamos que en el lado izquierdo están las mujeres y en el lado derecho están los hombres. Entonces, como tenemos 3 mujeres y 3 hombres, significa que vamos a hacer una multiplicación, ¿verdad? Para el primer lugar hay 3 opciones porque son 3 mujeres. Como ya coloqué una en el primer lugar, solo me quedaron 2, ¿verdad? Para el segundo lugar tengo 2 opciones. Y como ya coloqué la primera y la segunda, solo me falta un elemento que colocar en tercer lugar con respecto a las mujeres, ¿verdad? He ordenado todas las mujeres y el mismo proceso sigo para ordenar los hombres. Para el cuarto lugar, voy con los 3 hombres ahorita, colocaría el primer elemento de los hombres. El quinto lugar, segundo elemento, y en tercer lugar, en sexto lugar, colocaría el último hombre. Entonces lo que debo hacer es una multiplicación. ¿Cuánto daría eso? Si tengo los números 3, 2, 1 para las mujeres y también tengo 3, 2, 1 para los hombres. ¿Cuánto daría esa multiplicación? Pero en este caso se multiplicaría 3, 2, 1, que es para las mujeres, y 3, 2, 1, que es para los hombres. O sea, se multiplicarían todos esos números que yo le estoy mencionando. ¿Cuánto daría esa multiplicación en total? Pero por aparte, a las mujeres 6 y los hombres 6. Ajá. ¿Y 6 por 6? 6 por 6, 36. 36. Vale. Ese es el caso 1. Las mujeres están en el lado izquierdo. El caso 2 es que las mujeres estén en el lado derecho. Entonces, siempre los ordeno 3, 2, 1 para los hombres y ahora 3, 2, 1 para las mujeres. Y volvemos a hacer la multiplicación. Entonces, ¿cuánto tengo también en total? Pues sería el mismo total. Sería el mismo total, es decir, que sería 36, ¿verdad? También, porque lo que sucede es que solo estoy moviendo los elementos, ¿verdad? No estoy modificando o no estoy quitando elementos, solo los estoy cambiando de lugar.
Entonces tendría 36 si las mujeres están al lado izquierdo y también tendría 36 si las mujeres están al lado derecho. Ahora, debo sumar esos dos casos. Sumando los dos casos, se tiene que es 36 formas de colocarse. Eso significa que la ordenación de los esposos se puede hacer de 36 formas diferentes, dependiendo de cada uno de los casos, ¿verdad? Si es a la derecha o es a la izquierda las mujeres, entonces tengo 36 formas para ordenarlo. Bueno, ahora si yo quiero saber en los casos totales, es decir, la suma total de la izquierda y la derecha, entonces tendría que sumar 36 más 36. Eso es principio de la multiplicación, ¿verdad? Entonces, el orden es bastante importante y también acá hacemos uso de los factoriales, ¿verdad? El factorial de un número, ¿cómo se calcula el factorial de un número? ¿Se recuerdan cómo se calcula el factorial de un número? Multiplicándole por los anteriores, digamos. Factorial de 10, Multiplicando factorial de ese 10, número. Ajá. factorial de 10 sería 10 por 9, por 8, por 7, para llegar a 1. Hasta llegar a 1, correcto. Así se encuentra el factorial de un número, ¿verdad? Pero además esas son funciones que ya están definidas en la calculadora y que nosotros también podemos hacer uso de ellas en el caso de que necesitemos, ¿verdad?, acortar los procesos. Luego tenemos el factorial de un número, ahí aparece también después del principio de la multiplicación, no nos podemos perder. Y además tenemos una convención matemática que no se debe olvidar, que el factorial de 0 es 1, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta esas cuestiones a la hora de trabajar. Luego, en las permutaciones, lo que después de tener el diagrama de árbol, principio de la multiplicación, tenemos también las permutaciones, ¿verdad? En las permutaciones tenemos que tomar en cuenta dos situaciones. Las permutaciones, o también llamadas ordenaciones, son aquellas formas de agrupar los elementos de un conjunto teniendo en cuenta que influye el orden en que se colocan los elementos. Esa es las permutaciones, ¿verdad? El orden en que se colocan los elementos es importante. Luego, cada ordenamiento contiene a todos los elementos de los que se dispone. Vaya. Eso es lo que debemos a tomar en cuenta en las permutaciones. Por ejemplo, nosotros tenemos ¿de cuántas maneras se pueden permutar las letras de la palabra contrarrevolucionario? Primero, nosotros en los conceptos tenemos permutaciones sin repetición. Las permutaciones sin repetición dice que se calculan como n factorial, ¿verdad? O el factorial de la muestra, o el factorial del total de datos que tengamos. Así lo podemos calcular. Luego, la pregunta es, en el problema que yo les planteo, de cuántas maneras se pueden permutar las letras de la palabra contrarrevolucionario. Lo primero es que tengo que ver es si es una permutación con repetición o si es una permutación sin repetición.
Y para saber cuándo es con repetición o sin repetición, ¿qué se tiene que tener en cuenta? Vale. Revisemos el concepto. Dice, se llaman permutaciones sin repetición de n objetos a las diferentes maneras en que se pueden ordenar esos n objetos. Es decir, que todas las permutaciones constan de los mismos elementos, pero se consideran diferentes por el orden en que se colocan. Esta notación es, se utiliza P, que es la permutación, P sub n, y que eso consiste en calcular el factorial de un número, ¿verdad? Por ejemplo, en el folleto les aparece ahí un problema. Dice, se sientan en una fila de 5 sillas, 3 niños y 2 niñas. Se quiere determinar el número de formas de sentarse para cada una de las siguientes condiciones. Bueno, y ahí tenemos, de verdad, el literal A dice, los niños y las niñas se sientan donde quieren, ¿verdad? Es decir, que no hay restricciones. Entonces, nosotros vamos a tener ahí, si no hay restricciones, ¿de dónde se deben sentar los niños y las niñas? ¿Interesa el orden en que se sientan los niños y las niñas? Teniendo en cuenta la información relevante, el total de formas en que pueden sentarse son 5, ¿verdad? Porque son 5 en total. Entonces ahí solo sería calcular el factorial de 5, porque dice que los niños y las niñas se sientan donde quieren, es decir que no hay restricciones, ¿verdad? Esa sería entonces sin restricciones y utilizaríamos la fórmula que tenemos ahí, pero tenemos también otros casos donde tenemos las permutaciones con restricciones, ¿verdad? En donde ya se dice dónde deben quedar las niñas, dónde deben quedar los niños, si los niños deben estar juntos y las niñas juntas, o deben sentarse alternados. Entonces, en ese caso, nosotros tendríamos que tomar en cuenta las indicaciones del problema, ¿verdad? Por ejemplo, dice, ¿de cuántas maneras se pueden permutar las letras de la palabra contrarrevolucionario? Ese ejercicio es un caso de permutación con repetición. ¿Por qué? Veamos, ¿cuáles son las letras repetidas que tiene la palabra contrarrevolucionario? Escribamos la palabra y busquemos si hay letras repetidas ahí. La O, La R, ¿En cuántas veces aparece la O? 2, La O, contrarrevolucionario. 3 aparece. ¿Seguro? O Contrarrevolucionario. cuatro aparece la O. La O aparece 4 veces, vale. Perfecto. ¿Cuál es la otra letra que aparece también 4 veces? la R, la R, la R. Ajá, exacto. Y luego, ¿cuántas veces aparece la A? 2, ¿Cuántas veces aparece la... la N aparece 2 también. Ajá, la N aparece 2 también. La Z también aparece 2. Ajá. La I aparece 2 veces. Ujú. Vale. Y las otras aparecen una vez, ¿verdad? Veamos. Sí. En total, ¿cuántas letras tenemos?
Serían 11 letras. En total. O sea, contando las repetidas. 16. Seguro. Permítame. 21. 21, correcto. 21 letras en total. Si tenemos 21 letras en total, entonces, para utilizar la fórmula de permutación con repetición, la fórmula de permutación con repetición la tenemos en la página 8. En la página 8 del material. Entonces, en el numerador tenemos que colocar el valor de n, ¿verdad? El valor de n o el total, en este caso son 21 letras. De esas 21 letras, y en el denominador vamos a colocar las que se repiten. Ok. ¿Alguna consulta? Por ejemplo, si ustedes utilizan la calculadora, ¿verdad? Y digitan 21 factorial, en su calculadora está definido el símbolo de factorial, 21 factorial entre 4 factorial por 4 factorial por 2 factorial por 2 Se la van a factorial. aplicar. El número de veces. Se la van a aplicar a este, ¿no? ¿Por dónde está parqueado? Ahí Oscar se activa el audio. Ajá, digo, 4 factorial, dijo. 21 factorial Ajá. entre 4 factorial Ajá. por 4 factorial, que es el número de veces que se repiten las letras, ¿verdad? Sí. Y luego 2 factorial. El 2 factorial lo va a multiplicar o lo va a digitar en 4 veces. Y las demás letras, como tienen 1, significa que el factorial de 1 es 1, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto les da eso? Vamos a ver si hicieron bien la operación. Creo que le hice más porque me dio error, porque de un solo digité todo y me dio error. Entonces, utilicemos los paréntesis, ¿verdad? 21 factorial entre y luego todo lo demás entre paréntesis. 4 factorial por 4 factorial. ¿Es necesario poner el símbolo de multiplicación? Sí. A mí me dio 5.54, 37, 22, 024 por 10 a la 15. Correcto, por 10 a la 15, eso es verdad. Esa es una cantidad muy grande, ¿verdad? Si el exponente es positivo, significa que esa es una cantidad muy grande, ¿verdad? Significaría ahí que debo mover el punto 15 espacios a la derecha, ¿verdad? Si muevo el punto 15 espacios a la derecha, eso sería una cantidad extremadamente grande, lo cual no es posible visualizar en la calculadora, ¿verdad? Ok.
Con respecto a las permutaciones circulares, no sé si tienen alguna duda. Permutaciones, ¿qué dijo? No entendí muy bien. Permutaciones circulares. Y esa, no. Vaya, las permutaciones circulares son, por ejemplo, en una mesa redonda. ¿Cuántas personas, de cuántas formas, en una mesa redonda, por ejemplo, de 6 espacios o de 6 sillas, de cuántas formas puedo sentar a las personas ahí? ¿Cuántas formas podemos sentar 6 personas? Bueno, para que el proceso sea más fácil, ¿verdad? Lo único que debo hacer es utilizar la fórmula de permutación circular, y la fórmula de permutación circular es n menos 1 factorial. Por ejemplo, si tengo 6 espacios, yo sustituyo 6, ¿verdad? A 6 le quito 1, ¿cuánto queda eso? 5. 5. ¿Y el factorial de 5 es igual a cuánto? 120. 120, correcto. Ese problema lo tienen resuelto, ¿verdad? En el material. Lo mismo sucede, por ejemplo, si yo tengo una mesa redonda de 8 espacios, digamos, de cuántas formas diferentes puedo sentar 8 personas en esa mesa. Sería 8 menos 1 factorial, ¿verdad? Dicho de otra forma, sería el factorial de 7. 7 factorial es 5040. 5040, correcto. O sea que en una mesa con 8 espacios, una mesa redonda con 8 espacios, yo tengo 5040 formas de ordenar a una persona, de ordenar las personas, ¿verdad? Muchas formas. Entonces la permutación circular, la fórmula es bastante sencilla, solo es la resta, ¿verdad? N menos 1 y calcular el factorial del resultado de esa resta. Luego tenemos también las variaciones. Que vamos a ver lo que sucede con las variaciones. Bueno, como las permutaciones que se estudiaron en el tema anterior, se puede resolver problemas de conteo cuando se seleccionan n elementos de un total de n. Sin embargo, existen algunos casos particulares que se presentan con cierta frecuencia, donde se selecciona k elementos de un total de n, pero ese k debe ser menor que n. Supongamos que n es el todo, ¿verdad? Y yo quiero extraer una pequeña cantidad del todo. Por ejemplo, obtener el número de formas de elegir al presidente, vicepresidente y secretario en una clase de 30 alumnos. De 30 alumnos, ¿cuántos estudiantes quiero seleccionar? En total, si son presidente, vicepresidente y secretario. ¿Cuántos quiero extraer de los 30? Serían 9 en total. ¿Por qué? Solo quiero elegir presidente, vicepresidente y secretario. Serían 3, va. 3, va, 3. Entonces, de 30 yo quiero 3. Entonces, yo necesito saber las formas que tengo para elegir o para seleccionar esos 3 estudiantes. Vaya. Por ejemplo, otro ejemplo sería obtener los posibles resultados de seleccionar al rector, vicerrector de una universidad, de un total de 12 participantes o de 12 profesionales. Entonces sería, ¿cuántos quiero seleccionar de 12? 2. 2, ajá, correcto. Entonces sería 12, sería 2 de 12, ¿verdad? Que es el total. Bueno, ahora veamos un problemita.
Por ejemplo, tomando en cuenta esa teoría, ¿verdad?, de las variaciones, y que nosotros ya sabemos que en la página 9 está la fórmula de variaciones. La fórmula de variaciones es n factorial sobre n menos k factorial. Entonces, utilizando esa fórmula, por ejemplo, tenemos, escuchen y me dicen cuántos tengo que seleccionar. A un concurso literario se han presentado 10 candidatos con sus novelas. El cuadro de honor lo forman el ganador, el cuadro de honor lo forman el ganador, el finalista y un tercer candidato. ¿Cuántos cuadros de honor se pueden formar? Primero, ¿cuántos candidatos tengo? 3. No, candidatos. 10. 10. De esos, ¿cuántos quiero seleccionar? 3. 3. El del ganador, Ajá. el del finalista y El un tercer candidato, ¿verdad? Entonces, de 10, yo quiero seleccionar 3. Entonces tendría que, utilizando la fórmula, sería 10 Ajá. sobre 10 menos 3 factorial. Ya haciendo la operación, eso quedaría 10 factorial entre 7 factorial. ¿Cuánto daría eso? 720. 10 factorial, ajá, entre 7 factorial. Eso daría 720. Entonces la pregunta dice, ¿cuántos cuadros de honor se pueden formar? Se pueden formar 720, ¿verdad? Sí. Correcto, muy bien. 720 cuadros de honor se pueden formar. Ok. Acá la clave es entender la fórmula, ¿verdad? ¿De qué trata cada una de las fórmulas? Y aplicarlas. Tenemos ahí varios ejemplos en el material, pero también tenemos variaciones con repetición, es decir, cuando utilizamos, ustedes me comentaban que en el video ustedes habían visto cuando aparece como exponente el valor de K, ¿verdad? Eso es la permutación con repetición. Por ejemplo, si yo quisiera saber cuál es el resultado de lanzar 2 dados. Cada dado tiene 6 lados, ¿verdad? Entonces, 6 es el número de lados que tiene el dado. Pero voy a hacer, ¿cuántos dados voy a lanzar? Voy a lanzar 2 dados. Entonces sería 6 al cuadrado. Y 6 al cuadrado es 6 por 6. Y 6 por 6 es igual a 36. A 36, ¿verdad? Sí, entonces las variaciones con repetición son esas que contienen esos exponentes. Y luego en la página 11 tienen la actividad de autoevaluación, que ahí pues no sé si ya la revisaron, pues si tienen consultas ahorita, y si no, pues después pueden hacer consultas si no han revisado aún todavía, ¿verdad? Luego tenemos lo que son las combinaciones. En la página 12 tenemos el concepto de combinaciones. Una combinación es una forma de seleccionar objetos sin que importe el orden. Vaya. No perder de vista estos conceptos, ¿verdad? Por ejemplo, en las permutaciones sí interesa el orden, pero en las combinaciones no interesa el orden en que fueron seleccionados los objetos, ¿verdad? En este caso, esto es
en una configuración el orden de los objetos no es importante, sino que únicamente interesa cuáles son los objetos presentes en la configuración. Vaya, por ejemplo, se dispone de los dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos números de 4 cifras es posible formar si en dicho número los dígitos deben aparecer en orden decreciente? Bueno, en orden decreciente, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros supongamos que se quiere formar un número utilizando los dígitos 2, 3, 5 y 6. Entonces el número debe ser 6, 5, 3, 2, ¿verdad? Porque nos está dando la condición que debe aparecer el número en orden decreciente, es decir, del mayor al menor. Bueno, y ahí tenemos entonces las posibles formas de hacer esa combinación. Pero además, nosotros podemos utilizar una fórmula para las combinaciones. En estos temas es necesario ir sacando las fórmulas, ¿verdad? Aparte, para ir identificando cuándo utilizar cada una de las fórmulas. Por ejemplo, la fórmula de las combinaciones es n factorial entre r factorial por n menos 1 factorial. Significa que yo debo identificar elementos para n y para r, ¿verdad? Para poder utilizar esa fórmula. Vaya. Y tenemos lo siguiente. La siguiente nota, que hay una relación entre las variaciones y las combinaciones. Entonces no debemos perder de vista eso, ¿verdad? Que debemos utilizar también los conceptos vistos anteriormente, no los podemos perder de vista. No sé si tenemos preguntas ahí con los problemas, porque luego en la página 15 también tenemos otra vez una autoevaluación. Es necesario que vayan revisando, ¿verdad? La autoevaluación, porque algunos de esos problemas son parte del examen. Luego tenemos los conceptos de experimento aleatorio, espacio muestral y eventos. ¿Qué es un experimento aleatorio? En base a lo que ustedes recuerdan, vamos a ver. Experimento aleatorio. Es como obtener información de cualquier fenómeno de la naturaleza. Ok. Experimento aleatorio. ¿Y por qué se llama aleatorio? Porque puede ser cualquiera, no hay específico. Exacto, puede ser cualquiera, ¿verdad? Entonces, por eso se llama experimento aleatorio, porque todos los elementos tienen la misma probabilidad de pertenecer a la muestra, ¿verdad? Vaya. Tomando en cuenta eso, nosotros podemos decir que la finalidad de todo experimento científico es la obtención de información de interés acerca de cualquier fenómeno de la naturaleza. Y eso se conoce como experimento aleatorio o experimento también determinísticos. Tenemos que tomar en cuenta algunas propiedades que caracterizan los fenómenos aleatorios. Número 1, en las mismas condiciones iniciales pueden dar lugar a resultados finales. Todos los resultados posibles se conocen por anticipado, pero no se puede predecir el resultado de cada experimento en particular. También, en general, puede repetirse en las mismas condiciones indefinidamente. Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta eso, que no siempre
no es 100% seguro que, aunque estén los elementos en las mismas condiciones, se van a dar, ¿verdad? Puede ser que en algún momento determinado tengamos otro resultado, que tal vez sea algo que no nos esperamos. ¿Alguna pregunta con los experimentos aleatorios? ¿Estamos claros ahí? Sí, estamos claros. Ok, perfecto. También, después de los experimentos aleatorios, nosotros también tenemos otro concepto que es el espacio muestral. Ajá. Vamos a ver, ¿qué entendieron que es el espacio muestral? ¿En qué consiste el espacio muestral? Es como los datos que se obtienen. Posibles resultados. Posibles resultados. Por ejemplo, el concepto de población y muestra, ustedes lo tienen claro, ¿verdad? Por ejemplo, la población es el todo. Entonces el experimento aleatorio es eso, ¿verdad? El todo. Entonces no debemos perder de vista esa situación, que el espacio muestral es un experimento aleatorio que se llama espacio muestral al conjunto de todos los resultados posibles distintos de dicho experimento aleatorio. Y se representan por un símbolo que tenemos por ahí, una letra griega, ¿verdad? O también podemos utilizar para representar el espacio muestral la letra S. Vaya. Entonces el espacio muestral es el todo. Otro concepto que también tenemos ahí es el suceso o evento. ¿Qué es un suceso? O evento. ¿Qué es un suceso o evento? Así en términos conocidos o en términos coloquiales, ¿qué puedo decir del suceso o evento? Vaya, un suceso o evento es una situación que puede ocurrir, es decir, es algo que no está sucediendo siempre, ¿verdad? Por eso se llama suceso o evento. Y el suceso o evento es una parte, un elemento o unos elementos del espacio muestral. Entonces el espacio muestral es el todo, es como el concepto de población que tenemos, y el suceso o evento es una parte o el concepto de muestra que tenemos, ¿verdad? Entonces, así se entiende, el suceso es el todo y un evento puede ser un elemento solamente de el espacio muestral. Vale. Así entonces, con esos conceptos, resolvamos el siguiente problema. Por ejemplo, dice, describa el espacio muestral relacionado al experimento de una moneda es lanzada 3 veces al aire y se registra la secuencia de los 2 lados de la moneda, ¿verdad? Por ejemplo, una moneda, ¿cuáles son los lados que tiene? 2 lados. 2 lados, ¿cómo se llaman? Cada uno de los lados lo llamamos nosotros como cara o número, ¿verdad? Correcto. Entonces, si una moneda tiene
esas dos opciones, cara y número, significa que nosotros, si lanzamos 3 veces esa moneda, ¿cuántas posibilidades creen que tenemos? ¿Cuál sería el espacio muestral? Primero, podemos utilizar lo que ya hemos venido repitiendo, ¿verdad? Las permutaciones con variación, en donde yo puedo tomar las caras que tiene la moneda como base. ¿Cuántas caras tiene la moneda? 2. ¿Cuántas veces voy a lanzar la moneda? 3. Entonces yo digo 2 al cubo. ¿Cuánto es 2 al cubo? ¿2 al cubo, chicos? 8. 8. Eso significa que yo voy a tener 8 resultados posibles, o mi espacio muestral va a estar formado por 8 elementos, ¿verdad? Entonces, pero ahora el problema está en cómo voy a decidir esos 8 elementos o cómo lo voy a escribir. Vale, digamos que yo lanzo la moneda, ¿verdad? La primera vez cayó cara, la segunda vez también cara, la tercera vez también cayó cara. Ese sería mi primer punto muestral. De los 8 que ustedes me acaban de decir, solo he escrito 1. Entonces haría falta el siguiente. Cara, cara, número. Esas son las 3 veces, ¿verdad? Que la moneda se ha lanzado. Tengo ahí el segundo espacio, el segundo punto muestral. Tercer punto muestral sería que la primera vez caiga cara y que las otras 2 veces caiga número. El cuarto punto muestral sería que las 3 veces caiga número, ¿verdad? Y el siguiente sería que caiga número, número, cara. Luego, cara, número, cara, número, cara, número, cara. Y por último, número, cara y cara. Entonces ahí tengo los 8 puntos muestrales que nosotros pudimos deducir ya desde antes, ¿verdad? Utilizando el principio de la multiplicación o las variaciones con repetición, deducimos que íbamos a tener 8 puntos muestrales. Entonces, para poderme dar cuenta que existen esos 8 puntos muestrales, yo he hecho un experimento aleatorio, es decir que el objetivo es que se practique, ¿verdad? El lanzamiento de la moneda y se vayan contabilizando los resultados. Todos los resultados, pues, todos los puntos muestrales deben ser diferentes, los puntos muestrales, ¿verdad? Ahora, a todo ese espacio muestral, a los 8 puntos muestrales, a eso se le llama espacio muestral. Ese es el todo. Pero dentro del todo, el experimento era lanzar la moneda, ¿verdad? Luego el espacio muestral son los 8 elementos que obtuvimos, y luego el evento o punto muestral puede ser cualquier punto muestral del espacio muestral. Por ejemplo, yo podría decir el evento de que haya caído cara en 2 veces. ¿Cuántos elementos tengo que la cara cayó en 2 veces? Tengo 1, 2 elementos nada más de tres elementos de un total de 8. Entonces a esas partecitas o a esas selecciones que hago se le llama evento. ¿Se entiende o tenemos alguna consulta hasta ahorita? No, ninguna. Vaya. Luego tenemos en la página 19 otra actividad de evaluación. También tenemos eventos excluyentes y de ocurrencias simultáneas. Excluyentes significa eventos que no están relacionados, ¿verdad? O que la intersección entre ellos es vacía, ¿verdad?
mutuamente excluyentes significa que no tienen nada en común. Y los eventos de ocurrencia simultánea significa que ocurren en un evento y también ocurren en el otro, ¿verdad? Vale. También tenemos otros conceptos sobre los enfoques de probabilidad y tenemos las reglas o axiomas de probabilidad que nosotros tenemos que conocer. Por ejemplo, sabemos que debemos tomar en cuenta esos axiomas para realizar algunas actividades, ¿verdad? O algunos procesos. Los eventos, los resultados igualmente probables, nosotros los podemos utilizar con la regla clásica de probabilidad o regla de Laplace, que se conoce también como cociente entre casos favorables y casos posibles, o es la división, ¿verdad? Dicho de otra forma, la división de los elementos favorables entre los elementos posibles. Por ejemplo, yo podría decir, ¿cuál es la probabilidad que Guillermo cumpla años un día de la semana? ¿Cuál es esa probabilidad? Primero, debo buscar cuáles son los elementos favorables y también debo buscar cuáles son los resultados posibles. Por ejemplo, yo sé que Guillermo solo puede cumplir año un día de la semana, pero también sé que la semana tiene ¿cuántos días? 7, ¿verdad? Entonces, la probabilidad clásica sería 1 entre 7. Y 1 entre 7, ustedes saben que es un resultado entre 0 y 1, ¿verdad? Que es lo que deben cumplir las probabilidades. Las probabilidades no se deben salir de ese intervalo. Las probabilidades están contenidas entre 0 y 1. La mínima probabilidad que puede ocurrir es 0 y la máxima probabilidad que puede ocurrir es 1. También puedo decir que las probabilidades son complementarias, ¿verdad? Por ejemplo, yo podría decir que la probabilidad de que Guillermo cumple años es 1 de 7, pero también, ¿cuál es la probabilidad de que no cumpla años? Es 6 de 7, ¿verdad? Si sumamos esas dos probabilidades, obtendríamos como resultado 1, porque tendríamos 1 entre 7 más 6 entre 7, eso nos daría un total de 7 sobre 7. Y al dividir 7 sobre 7 tendríamos como resultado 1, ¿verdad? La unidad. Bueno, no sé si tienen preguntas hasta ahí de cómo utilizar la probabilidad, la fórmula de probabilidad clásica, que es casos favorables entre casos posibles. Ahora, por ejemplo, nosotros no debemos de perder de vista las propiedades, ¿verdad? La suma de probabilidades, cuando hay elementos en común hay que hacer una resta, hay que sacar los elementos en común porque no podemos estar repitiendo los elementos en común, eso sería duplicar la información. También tenemos la probabilidad condicional y de eventos independientes. La probabilidad condicional es, por ejemplo, en palabras simples, yo podría decir que la probabilidad condicional es, los estudiantes de estadística van a pasar la materia debido a que, o dado que, han
estudiado, ¿verdad? Esa es una probabilidad condicional. ¿Eso qué significa? Si estudiaron, van a pasar la materia. Los eventos independientes son los que uno no depende del otro, ¿verdad? Es decir, ocurre uno y la ocurrencia de uno no afecta al otro. Bueno, entonces, tenemos que tomar en cuenta esas fórmulas de cuándo es probabilidad dependiente, probabilidad independiente, probabilidad condicional, independencia de sucesos, y tenemos el siguiente problema. Veamos. Dice, de los 30 temas de un examen, un alumno sabe 18. Le proponen dos tipos de examen. Los miembros del tribunal eligen 3 temas y deben contestar 2. O bien, el tribunal elige 5 temas y debe contestar 3. ¿Cuál es el examen más favorable para el alumno? Vaya, analicemos un momento y me contestan, por favor. Según mi punto de vista sería el de 5 temas y conteste 3. Porque tiene posibilidades que salgan temas más que él conoce. Entonces, ¿qué me pueden decir en base a las preguntas? Repito el problema. De los 30 temas de un examen, un alumno sabe 18. Le proponen 2 tipos de examen. Los miembros del tribunal eligen 3 temas y debe contestar 2. O bien, el tribunal elige 5 temas y debe contestar 3 de ellos. ¿Cuál es el examen más favorable para el alumno? Bueno, veamos las... Ajá, dígame. Que tiene 5 temas y tiene que responder 3. Uh-huh. Es más favorable porque en la otra solo tienen menos probabilidades de que le salgan temas que él conoce. Que cuando tiene 5 hay más probabilidades que salgan más del tema que él conoce. Exacto. Vaya, tenemos la primera situación, ¿verdad? Para saber qué caso es más favorable, se tiene que calcular la probabilidad del suceso. Caso 1, los miembros del tribunal eligen 3 temas y debe contestar 2. El número de casos posibles es de 30, solamente 3, ¿verdad? Eso sería una combinación. El número de casos favorables es, entonces, para el caso 1, tendríamos lo que el compañero dice, ¿verdad? Que es analizar primero las opciones que tenemos y buscar la opción que me genere mayor probabilidad de poder aprobar el examen. Bueno, entonces nosotros tenemos ahí como probabilidades clásicas, ¿verdad? Casos favorables entre casos posibles. No debemos perder de vista esas situaciones. Que nos permiten generar, dependiendo de la situación, cuál es el más favorable. El más favorable es donde los miembros del tribunal eligen 5 temas y solo debe contestar 3. Ese es el más favorable. En resumen es eso, ¿verdad? Ok. También tenemos sobre las probabilidades condicionales y eventos independientes. Por ejemplo, tenemos el siguiente problema.
Un dado equilibrado se lanza 2 veces. La pregunta dice hallar la probabilidad de obtener 4, 5 o 6 en el primer lanzamiento y 1, 2, 3 o 4 en el segundo lanzamiento. La solución es sea A, el suceso de obtener 4, 5 o 6, y el otro suceso es obtener 1, 2, 3 o 4. Dado que son dos sucesos independientes, se tiene entonces. Vale. Antes de pasar a la solución, pregunto. Vale, les leo. El evento 1 es obtener 4, 5 o 6. El evento B es obtener 1, 2, 3 o 4. Entonces pregunto, ¿por qué son independientes los sucesos? Porque no se repiten, digamos, la respuesta que se quiere obtener. Exacto, porque ningún número se repite en cada suceso, ¿verdad? Los números del suceso A son diferentes a los números del suceso B. Correcto. Muy bien. Entonces, la probabilidad del evento A es 3 números de un total. ¿Cuántos lados tiene el dado? 6. 6. Entonces sería 3 de 6 para el evento A. Y para el evento B, yo tengo los siguientes números. ¿Cuál es? El complemento de los números. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad para el evento B? También sería 3. 3 de 6 siempre, ¿verdad? 3 de 6. Y entonces haríamos el producto del suceso A y del suceso B. Y ahí tendríamos una probabilidad. Bueno, entonces, otro problemita. Por ejemplo, se hacen 6 tiradas con una moneda. Lo que nosotros debemos tomar en cuenta siempre en una moneda es que tiene 2 lados y que el número de veces que se tire la moneda o el número de monedas, ese sería como el término de repetir, como lo que se va a repetir, ¿verdad? O como el exponente que va a tener el número de lados que tiene la moneda. Dice hallar la probabilidad de obtener una racha ininterrumpida por lo menos 3 caras. El número de casos donde se obtiene 3 caras sin interrupción es 4. El número de casos donde se obtiene 3 caras sin interrupción es 3. Bueno, sucesivamente, ¿verdad? Entonces la probabilidad de obtener una racha ininterrumpida de al menos 3 caras es 10 de 64. ¿Por qué? Porque sería el 2 a la sexta, ¿verdad? Y si nosotros tenemos 2 a la sexta, tenemos un total de 64 como casos favorables. Y se van sumando los elementos o los lanzamientos que se van haciendo sin interrupción. Por ejemplo, dice el primero es 4, el segundo es 3, el tercero es 2 y el último es 1. Entonces tengo un total de 10 como casos favorables entre 64 como casos posibles. Luego tenemos otro problema. Un parque natural está dividido en 2 partes, A y B, por un río. Hay 10 ciervos en la parte A y otros 10 en la parte B. Un biólogo realiza investigaciones sobre la conducta de un cierto ciervo X que está en A. Por un descuido de los vigilantes, 9 ciervos de A pasan a B. Estos los advierten y devuelven 9 ciervos escogidos al azar al territorio A. Informando al biólogo de tal contingencia, desea proseguir sus investigaciones sobre X.
en cuál de las dos partes, A o B, es preferible que empiece a buscar su siervo. Primero tengo que definir, ¿verdad?, los eventos. El evento A1, el siervo X se encuentra en A. El evento A2, el siervo X se encuentra en B. La probabilidad de que el siervo X no se ha movido de A es 1 de 10, porque habían 10, ¿verdad?, en total. Y la hayan pasado a B y luego vuelva a A, esto es 9 de 10. Como son probabilidades, multiplicación de probabilidades, tengo 9 de 10 y también tengo 9 de 19, que sería el total, ¿verdad? 10 que están más 9 que habrían porque uno se escapó, porque lo devolvieron o lo agregaron. Entonces tenemos que la probabilidad del evento A es 1 de 10 más 81 de 190. ¿De dónde salió el 81 de 190? De la probabilidad de multiplicar los siervos que estaban en B, pero que volvieron, ¿verdad? Devolvieron 9 siervos. Entonces tendríamos 9 de 10 por 9 de 19 y eso da un total de 81 sobre 190. Y ahí tendríamos una probabilidad o una suma de probabilidades. Esa suma de probabilidades, lo que debemos tomar en cuenta siempre es que no se pase de la unidad. Y tampoco las probabilidades pueden ser negativas, ¿verdad? Las probabilidades se mantienen en el intervalo de 0 a 1. Bueno, no sé si tienen preguntas y no sé si van a la otra tutoría ahorita ya, porque no sé si tienen tutoría a las 10. Sí teníamos una tutoría, pero se ha suspendido, pero sí, bueno, en mi caso tengo que moverme para de acá de Morazán para San Miguel para la tutoría de la tarde. Ah, ok, va, perfecto. Entonces, duda que se presente en la hora de, o no sé, ¿verdad? Si tienen dudas ahorita, si han revisado las tareas, no se olviden que el primer examen parcial es el sábado 6 de abril. Recordarles también que los parciales no se mueven, ¿verdad? Se mantienen en la misma hora de la tarde que ya habíamos dicho, de 1 a 3. Ahí sí no sé cómo van a hacer con la otra asignatura. Así que cualquier situación pues me la hacen saber por vía plataforma, vía mensajería, ¿verdad? Entonces, y cualquier situación que se presente con las guías de ejercicio, pues consulten, ¿verdad? Estamos a la orden. ¿Alguna duda antes de cerrar? No, por el momento no, ninguna. Ok. Entonces, eso sería todo por hoy. Muchas gracias por su participación. Entonces, estamos a la orden por cualquier observación o por cualquier pregunta que tengan sobre la guía de ejercicios. Estén pendientes siempre de la plataforma por cualquier elemento que se agrega a la plataforma. Traten de revisar también los materiales complementarios porque a veces se toma información de ahí para el parcial. Bueno, eso sería todo por hoy. Buenas tardes. Buenos días, perdón.